Yo, de 33 años, siempre supe en el fondo que mis padres no me veían de la misma manera que veían a Ethan Parker, de 31. Sin embargo, saber y aceptar son dos cosas distintas. Siempre hubo una pequeña parte de mí que esperaba que algún día me miraran y vieran algo más que la hija que no los necesitaba. Alguien que había crecido demasiado rápido, a quien podían apartar porque yo lo resolvería sola. Esa modesta esperanza se desvaneció el día que me hablaron del testamento. No fue una conversación dramática, ni una pelea a gritos, ni una traición desgarradora. Fue casual, casi despreocupada. Mi madre me llamó y me pidió que pasara por casa cuando tuviera tiempo. Dijo que tenían algo que hablar. Cuando llegué, estaban en la sala, mi padre leyendo el periódico y mi madre sirviendo café. Parecía normal, incluso agradable. Pero en cuanto me senté, mi padre dejó el periódico y fue al grano. Habían cambiado su testamento. Todo iba para Ethan Parker. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Todo? Mi padre asintió. Todo lo que poseían, la casa, los ahorros, la casa del lago. Mi madre, siempre la más amable, puso una mano sobre la mía y explicó que lo habían hecho porque Ethan Parker había prometido cuidar de ellos. Les había dicho que nunca estarían solos y que él se encargaría de todo cuando envejecieran. ¿Y yo? Casi no quería preguntar, pero las palabras salieron igual. Mi padre sonrió como si estuviera diciendo algo agradable. No lo necesitas, dijo. Siempre has sido independiente. Estarás bien. Los miré, esperando que dijeran que era broma o alguna señal de que habían considerado lo que esto significaba. Pero no hubo nada. Ni duda, ni culpa. Ya habían tomado su decisión. Para ellos, tenía todo el sentido del mundo. Siempre me había manejado sola, ¿por qué iba a cambiar eso ahora? Algo dentro de mí se rompió. No era el dinero. No era la casa. Era la comprensión de que nunca fui parte de sus planes. Pensaban que seguiría haciendo lo que siempre hice, sin pensarlo dos veces. No discutí. Me quedé allí un minuto más, recordando la forma en que me miraban, convencidos de que era la decisión correcta. Luego me levanté. Mi madre dijo mi nombre, pero lo ignoré. Salí, subí a mi coche y me fui. Nunca les rogué que lo reconsideraran, nunca intenté explicar por qué me dolía. ¿Para qué? Ellos hicieron su elección, y ahora yo haría la mía. No estoy segura de cuánto tiempo estuve sentada en mi coche frente a su casa. Pudieron ser unos minutos o una hora. El motor apagado, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El peso de todo me aplastaba. La confirmación de algo que había intentado no creer toda mi vida. Nunca tuvieron la intención de que yo fuera parte de su futuro. Era una visitante en su vida, alguien a quien querían en teoría, pero nunca consideraban seriamente. Había sido una hija servicial y confiable, capaz de mantenerse en pie sola. Ethan Parker siempre los había necesitado más. Por eso se aferraron a él. Era más fácil centrar su existencia en él que admitir que yo también había estado allí, esperando. Lo peor era que había pasado años convenciéndome de que no me importaba, de que no tenía importancia, de que no necesitaba que me quisieran como querían a Ethan Parker. Pero sentada en mi coche, tragando saliva para contener el nudo en la garganta, tuve que enfrentar la realidad. Siempre había querido pensar que si trabajaba lo suficiente y demostraba mi valía, me notarían, que me elegirían. Hasta que finalmente tuve la respuesta. Arranqué el coche y me fui. Después de ese día, dejé de intentarlo. No de una manera grande o dramática. No hubo confrontaciones emocionales, ni afirmaciones de que había terminado con ellos. Simplemente lo solté. Dejé de llamar al principio, dejé de inventar excusas para justificar por qué nunca me contactaban. Dejé de fingir que no notaba lo rápido que me olvidaban cuando no estaba delante de ellos. Y durante un tiempo, creo que no notaron la distancia. Seguían enviando invitaciones de Navidad y saludos grupales a toda la familia. Mi madre aún me escribía de vez en cuando, pero solía ser breve e impersonal. Espero que estés bien, ¿estás ocupada? Nunca me preguntó cómo me sentía. Mi padre nunca llamó. Estaba bien. O al menos eso me decía a mí misma. Tenía una vida, una buena vida. Había construido todo por mi cuenta sin su ayuda. Tenía una profesión de la que me sentía orgullosa y personas que realmente se preocupaban por mí. Me había creado un hogar, uno que era completamente mío. Sin embargo, había momentos inesperados y silenciosos en los que la tristeza se colaba. Por ejemplo, cuando recibí un ascenso en el trabajo y, por reflejo, busqué mi teléfono solo para darme cuenta de que no había nadie a quien llamar. En realidad a mis padres no les importaría. Nunca les había importado mi carrera. Solo la de Ethan Parker. Él era del que siempre hablaban con orgullo. Cuyos logros celebraban. O cuando pasé mi primera Navidad sola después de rechazar cortésmente su invitación. No insistieron ni preguntaron por qué.
Mi ausencia en la reunión familiar fue solo un pequeño inconveniente, fácilmente pasado por alto. Me senté en el sofá esa noche, mirando las brillantes luces de mi pequeño árbol de Navidad, preguntándome si sabían que no estaba allí. Quizás no. Quizás sí. Y no importaba. Debí saber que no duraría para siempre. No me necesitaron hasta que realmente me necesitaron. Fue casi cómico lo predecible que resultó. Lo fácil que recordaron mi presencia cuando necesitaban algo de mí. Comenzó con pequeñas cosas. Mi madre envió un mensaje más largo de lo normal, solo quería saber de ti, dijo. Hacía tiempo que no sabíamos nada de ti. No respondí. 10 días después, otro. Mencionó a Ethan Parker de pasada, lo ocupado que estaba con su nuevo trabajo, como él y su esposa se habían mudado a otro estado. Sin detalles, sin sugerencias de que nada estuviera mal, solo conversación normal. Seguí sin responder. Entonces mi padre llamó. Miré la pantalla durante mucho tiempo, viendo su nombre parpadear antes de enviarlo al buzón de voz. Mi madre lo intentó de nuevo al día siguiente. Dejó un mensaje, realmente queremos verte, dijo. Su sonaba extraña, casi vacilante. Por favor, llámame cuando tengas tiempo. Debí haberlo ignorado. Intenté ignorarlo, pero esa estúpida parte de mí, la que todavía anhela algo que nunca podré tener, dudó. Tenía un leve temor de que hubiera pasado algo grave. Así que llamé. Mi madre respondió al primer tono, con la voz entrecortada y visiblemente aliviada. Preguntó cómo estaba y que me extrañaba. Todo estaba tan cuidadosamente frases y metódico, como si eligiera cada palabra con cuidado. Estaba desconcertada. Nunca usaba esas palabras cuando hablaba conmigo. Entonces lo dijo, tu padre y yo nos preguntábamos si podrías pasar. Solo para cenar. Pregunté por qué. Una pausa, luego más bajo, bueno, las cosas no han sido fáciles últimamente. Aún no lo decía directamente. Quería que yo preguntara. Quería que iniciara la conversación y le diera la oportunidad de explicarse. No lo hice. Ella siguió de todas formas. Fue entonces cuando me lo contó. Ethan Parker se había mudado. Él y su esposa se habían ido tan lejos que las visitas frecuentes ya no eran posibles. Mis padres habían pensado que era solo temporal, que pronto se establecerían. Que Ethan Parker cumpliría su promesa. Pero no lo había hecho. Apenas llamaba. Cuando lo hacía, parecía distante y apurado. Estaba ocupado. Ahora tenía una vida con responsabilidades. Ellos habían pagado su universidad, los gastos de su boda y les habían ayudado a comprar su primera casa. Le habían dado todo. Y ahora no le quedaba nada más que tomar. Mis padres habían pasado años creyendo que Ethan Parker sería su red de seguridad, que cuidaría de ellos cuando envejecieran. Habían reescrito su testamento para él, habían puesto toda su confianza en él, y ahora estaban viendo su error. Escuché en silencio mientras mi madre intentaba hacer que pareciera que no era gran cosa, como si no estuvieran completamente desprevenidos para esto, como si no acabaran de admitir que nunca consideraron que yo podría ser la que se quedara. Los dejé hablar. Los dejé preguntar. Y cuando finalmente lo hicieron, cuando mi madre preguntó vacilante y nerviosa si podía pasar más a menudo, si podía ayudarlos con algunas cosas ahora que Ethan Parker se había ido, casi me río. No era gracioso. Era patético. Habían tomado su decisión años atrás. Eligieron a Ethan Parker una y otra vez, y ahora venían a mí, esperando que yo interviniera como un plan de respaldo, como una póliza de seguro olvidada que de repente recordaron que existía. No respondí de inmediato. En cambio, le hice la misma pregunta que le había hecho años atrás, la última vez que dejaron claro cuál era mi lugar. ¿Por qué yo? Otra pausa. Mi madre tartamudeó, claramente desconcertada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dejaron muy claro que se suponía que Ethan Parker iba a cuidar de ustedes, que yo no era parte de ese panorama. Así que, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No supo qué responder. No había respuesta que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. La dejé en ese silencio un momento. Luego, con la voz más tranquila que pude, le dije, espero que lo resuelvan, pero no será con mi ayuda. Y colgué. Esa fue la última vez que permití que me pidieran algo. Pensé que ese era el final. Pensé que tomarían mi silencio por lo que era, una respuesta definitiva, una puerta cerrada. Pero subestimé su capacidad para ignorar la realidad cuando no les convenía. Comenzó de a poco, como siempre. Un mensaje de mi madre 10 días después, deberíamos hablar. No respondí. Luego mi padre llamó 2 veces en un solo día, y otra vez al siguiente. Los dejé ir al buzón de voz. Los mensajes se acumularon, cada uno más desesperado que el anterior. Mi madre comenzó con culpa, estás siendo irrazonable. Las familias no se dan la espalda.
Luego llegó la ira de mi padre: después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos lo pagas. Y finalmente, mi favorito, el momento en que se dieron cuenta de que no iba a ceder: necesitamos que vuelvas a casa. ¿Casa? Como si ese lugar hubiera sido alguna vez realmente mi hogar. Borré los mensajes y seguí con mi vida. Pero no se detuvieron. 6 semanas después, aparecieron en mi puerta. Abrí y encontré a mi madre allí, más pequeña de lo que la recordaba. Mi padre a su lado, con expresión tensa, los puños cerrados como si se preparara para una pelea. No los invité a pasar. En cambio, me recosté contra el marco de la puerta y pregunté qué querían. Mi madre suspiró como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Dijo que solo querían hablar. Les dije que ya estaban hablando. Dudó, luego finalmente admitió la verdad. Estaban teniendo dificultades, no solo emocionales, sino económicas. Todo el dinero que habían invertido en Ethan Parker, todos los años que pasaron financiando sus sueños, los habían dejado sin recursos. Estaban tan seguros de que él cuidaría de ellos que nunca consideraron ahorrar para sí mismos. Y ahora, sin red de seguridad, se estaban hundiendo. No dije nada. Solo dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Mi padre finalmente habló, con voz ronca. Dijo que habían cometido errores, que tal vez no habían sido justos conmigo en el pasado, pero eso no significaba que pudiera abandonarlos ahora. Le pregunté por qué no. Eso lo desconcertó. Me miró, parpadeando como si no esperara la pregunta. Le recordé sin rodeos que ellos ya me habían abandonado a mí, que habían tomado una decisión años atrás de invertirlo todo en Ethan Parker mientras me trataban como una ocurrencia tardía. Y ahora, solo porque su plan había fallado, pensaban que yo intervendría para arreglarlo todo. Les dije que no me interesaba. El rostro de mi madre se desmoronó. Intentó apelar a mis emociones, diciendo que eran mis padres, que la familia se supone que se cuida entre sí. Le pregunté cuándo había aplicado eso a mí. ¿Cuándo habían cuidado de mí como habían cuidado de Ethan Parker? ¿Cuándo había sido yo la prioridad? No pudo responder porque sabía la verdad. Nunca lo fui. Ni una vez. No se rindieron de inmediato. Durante las semanas siguientes, lo intentaron todo. Intentaron la lástima: somos tus padres. Te criamos. Te lo dimos todo. Intentaron la culpa: ¿de verdad vas a dejarnos luchar mientras tú vives tan cómodamente? Incluso intentaron la manipulación: Ethan Parker nos habría ayudado si hubiera podido. Pero, ya sabes, ahora tiene su propia familia. Eres la única que nos queda. Pero nada funcionó, porque dijera lo que dijeran, la verdad seguía siendo la misma. No buscaban una hija. Buscaban una cuidadora, una red de seguridad. Y yo me negaba a hacer eso para ellos. Bloqueé sus números después de eso. Era la única manera de hacer que pararan. Dolió, por supuesto. Incluso después de todo, cortar la comunicación por completo se sintió como llorar algo que nunca había existido realmente. Pero me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, y eso tenía que ser suficiente. Había pasado casi un año desde que los bloqueé. Casi un año de paz, de tranquilidad, casi un año de libertad por fin. Pensé que finalmente se habían rendido. Debí haberlo sabido mejor. Una tarde, justo cuando llegaba a casa del trabajo, los vi parados en mi puerta. Mi madre se veía más delgada, el rostro demacrado por el estrés. Mi padre estaba a su lado, con la postura rígida y la boca ya torcida en algún punto entre la frustración y la desesperación. No suspiré, no me enfadé, no sentí nada en absoluto. Solo caminé hacia mi puerta, la abrí y me giré hacia ellos. ¿Qué quieren? Mi madre comenzó a hablar de inmediato, atropellando sus palabras como si pensara que iba a cerrarles la puerta en la cara si no hablaba lo suficientemente rápido. Estaban teniendo más dificultades que antes. El dinero se estaba agotando más rápido de lo que esperaban. Las cosas empeoraban. Lo habían intentado todo, pero no era suficiente. Y Ethan Parker se había negado a ayudar. Sonaba incrédula, como si aún no pudiera creerlo, como si la realidad del abandono de Ethan Parker apenas se hubiera asentado. Dijo que tiene una familia que cuidar, murmuró mi padre, con voz cargada de resentimiento. Nos dijo que deberíamos haber pensado en esto antes. Asentí. Tenía sentido. Y entonces, con el tono más tranquilo y neutro que había usado con ellos en mucho tiempo, dije las palabras que había estado queriendo decir durante años: deberían depender de Ethan Parker. Silencio. Vi cómo sus rostros se desmoronaban mientras la realidad se instalaba. No iba a arreglar esto por ellos. No iba a salvarlos. La voz de mi madre se quebró cuando lo intentó de nuevo, diciendo que él no podía ayudar, que tenía sus propias responsabilidades. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Incliné la cabeza, observando cómo ella buscaba una respuesta. Porque no tenía nada que ver. Nunca lo tuvo. Hicieron su elección, les dije.
Lo invirtieron todo en Ethan Parker. Confiaron en él para su futuro y ahora están enfrentando las consecuencias de eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Mi padre, siempre el primero en enfadarse, se erizó. Me acusó de ser desalmada, de estar disfrutando esto. Dijo que los estaba castigando por sus errores, que ninguna hija de verdad actuaría así. Levanté una ceja. ¿Una hija de verdad? Eso era rico viniendo de él. Le recordé sin rodeos que un padre de verdad no habría desechado a un hijo por el bien de otro. Un padre de verdad no habría reescrito su testamento, excluyéndome de todo, y esperado que yo volviera arrastrándome en cuanto las cosas se pusieran difíciles. Así no es como funciona, le dije. No puedes ignorarme durante años y luego exigir que resuelva tus problemas. Mi madre respiró hondo, con dificultad. Intentó suavizar su tono, buscando simpatía en lugar de culpa. No sabíamos que esto iba a pasar. Asentí de nuevo. Yo tampoco. Luego, con mucha calma, les dije que no quería volver a ver sus caras. No fue un arrebato. No fue un momento de ira. Fue un simple hecho. No tenían nada que ofrecerme, ni amor, ni apoyo, ni una relación que valiera la pena salvar. La única razón por la que estaban allí era porque necesitaban algo de mí. Y eso no era amor. Eso no era familia. Era desesperación. Y no me interesaba. El rostro de mi padre se torció como si quisiera decir algo más. Pero no había terminado. Les dije, por si aún pensaban que podían hacer algo, que nada de lo que hicieran me afectaría. Si querían llorarle a nuestros familiares, que lo hicieran. No me importaba. Esos familiares nunca habían sido realmente cercanos a mí. Incluso si se enteraban, negarían con la cabeza, tal vez me enviarían un mensaje preguntando qué había pasado. Pero eso era todo. Porque ellos sabían. Siempre lo habían sabido. Incluso si nunca habían tomado abiertamente mi partido, tampoco habían fingido ser cercanos a mí. Siempre habían mantenido su distancia. Y yo había hecho lo mismo. Así que, cualquier historia triste que mis padres intentaran inventar, no cambiaría nada. No iban a hacerme sentir culpable para que arreglara su desastre. No iban a obtener simpatía de alguien que había pasado toda una vida siendo desechada. Y si pensaban que podían manipularme emocionalmente para que me importara, estaban terriblemente equivocados. No buscaba validación, ni de ellos, ni de nadie. Había terminado de jugar su juego, y podía verlo en sus rostros, la lenta y dolorosa comprensión de que esto era todo, de que no había nada que pudieran decir para hacerme cambiar de opinión. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Los hombros de mi padre se hundieron. Pero no flaqueé. Y cuando finalmente se giraron para irse, cuando mi madre lanzó una última mirada vacilante hacia atrás, no me ablandé. Casi me había olvidado de Ethan Parker. Casi. Durante meses, mi vida había sido maravillosamente tranquila. Sin golpes desesperados en mi puerta. Sin intentos de chantaje emocional. Sin familiares lejanos llamando para avergonzarme por haber abandonado a mis pobres padres. Y entonces, una tarde, vi su nombre en mi teléfono. Al principio, solo lo miré fijamente. Ethan Parker. No mi hermano Ethan Parker. No la persona con la que crecí Ethan Parker. Solo Ethan Parker, un extraño que compartía mi sangre. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. Luego ignoré la segunda y la tercera. Cuando llegó la quinta llamada, la curiosidad pudo conmigo. Respondí. Al principio, hubo silencio. Luego, una voz vacilante me saludó. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, esperando. No iba a hacerle las cosas fáciles. Soltó una pequeña risa forzada. Dijo que hacía tiempo que no hablábamos. No dije nada. Lo intentó de nuevo, preguntó cómo estaba, cómo me iba la vida. Bien. Hizo una pausa, probablemente esperando que yo devolviera la pregunta. No lo hice. Finalmente, suspiró. Dijo que no iba a fingir que habíamos sido cercanos, pero que seguíamos siendo familia. Familia. Eso era gracioso viniendo de él. Pero lo dejé continuar, escuchando mientras daba vueltas a la verdadera razón de su llamada. Mencionó a nuestros padres. Dijo que había oído que las cosas estaban difíciles para ellos, que estaban luchando, que se sentía mal por cómo habían resultado las cosas. No me interesaba su culpa a medias. Así que corté por lo sano. ¿Qué quieres? Silencio otra vez. Luego finalmente lo admitió. Nuestros padres habían ido a sus suegros en busca de ayuda. Aparentemente, habían estado probando todas las vías posibles, llamando a puertas que nunca antes habrían considerado. La esposa de Ethan Parker no estaba contenta. Tampoco su familia. Sus suegros habían dejado muy claro que no dirigían una organización benéfica y que Ethan Parker era un hombre adulto con sus propias responsabilidades.
Así que, por supuesto, decidió llamarme. Podía oírlo en su tono, en la forma cuidadosa de expresarse, en cómo intentaba hacer parecer que solo estaba velando por ellos en lugar de intentar endosármelos. Siguen siendo nuestros padres, dijo. Cometieron errores, claro, pero nos criaron. ¿Nos criaron? Porque desde donde yo estaba, no me habían criado a mí. Le dije claramente que no me interesaba. Lo intentó de nuevo, dijo que no era cuestión de dinero, que tal vez si yo simplemente estuviera cerca de ellos otra vez, las cosas mejorarían. Le pregunté dónde había estado toda esa preocupación años atrás. ¿Dónde estaba esta empatía cuando me excluyeron de su testamento? ¿Dónde estaba este sentido de familia cuando lo invirtieron todo en él, sin dejar nada para mí? Le recordé que nunca fuimos cercanos, que no me dolía lo que hizo porque nunca fue realmente mi hermano para empezar. Éramos más bien conocidos que habían vivido en la misma casa durante unos años. Intentó discutir, pero seguía hablando. Le dije que esto no era una tragedia familiar para mí. No era un desgarramiento que me quitara el sueño. Esto era solo causa y efecto. Ellos hicieron sus elecciones y ahora estaban viviendo con ellas. Ethan Parker se quedó callado. Sabía que quería contraatacar, discutir, insistir en que las cosas no eran tan simples, pero no lo hizo porque en el fondo sabía que lo eran. Finalmente, exhaló con fuerza. Dijo que lo entendía, que no esperaba mucho de mí de todas formas. Le dije que bien, porque no iba a obtener nada de mí. Masculló algo sobre lo fría que me había vuelto, sobre cómo solía ser diferente. Casi me río otra vez. No había cambiado. Solo había dejado de fingir. También le dije eso. Colgué. No lo bloqueé. No era necesario porque sabía que no volvería a llamar. Lo primero que hice después de colgar a Ethan Parker fue sentarme en silencio. Dejé que el momento se asentara, que el peso de esa conversación se desvaneciera en la nada. Luego seguí adelante, porque a diferencia de ellos, yo tenía un futuro en el que concentrarme. Y ese futuro no iba a estar aquí. Hace un par de meses, me ofrecieron una oportunidad de negocio en otro estado. Era un gran paso adelante, algo que podría asegurarme la vida. Al principio dudé, no por ellos, sino porque era un cambio importante, vender mi casa, desarraigar mi vida, empezar de nuevo en un lugar nuevo. Pero cuanto más lo pensaba, más bien se sentía. Este lugar guardaba demasiados recuerdos, ninguno bueno. Me había comprado esta casa hace muchos años, pensando que sería mi santuario, mi espacio. Pero ahora solo se sentía como un ancla, un recordatorio de personas que nunca merecieron un lugar en mi vida para empezar. Así que tomé mi decisión. Me iba. Me reuní con mi agente inmobiliario al día siguiente. Recorrió la casa conmigo, elogiando su estado, hablando del alto valor de mercado. Apenas presté atención. Ya me había desapegado de este lugar. Ya no era mi hogar. Era solo una casa. Cuando nos sentamos a discutir el precio de venta, ya estaba pensando en el futuro. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. No me importaba lo que pasara aquí. Solo quería que estuviera hecho. El papeleo se resolvió en cuestión de días. Luego llegó la mudanza. Solo tomé lo que necesitaba. Todo lo demás lo vendí, doné o regalé. No quería recuerdos. Quería una pizarra limpia. Cada objeto que ponía en una caja se sentía como quitar otra capa del pasado. Dejé atrás los muebles que había comprado con la intención de recibir a la familia, porque ya no veía el sentido. Las fotos enmarcadas de lugares que había visitado sola las empaqué, y cualquier cosa con una conexión tangencial a mis padres la deseché. Había pasado años aferrándome a cosas, creyendo que las posesiones podían compensar la falta de amor que había experimentado. Ahora me daba cuenta de que solo eran cosas. Cosas que podían ser reemplazadas. Lo único que quedaba por hacer era informar a las pocas personas que importaban. Se lo conté primero a mis amigos más cercanos. Me apoyaron con entusiasmo. Sabían exactamente lo que necesitaba. Luego dudé sobre si decirle a mi familia extendida, no porque les debiera algo, sino porque quería que supieran con certeza que había terminado. Así que envié un mensaje. Fue breve y directo, les informé que me mudaba fuera del estado, que había vendido mi casa y que ya no estaría por aquí. Los resultados fueron predecibles, una mezcla de a dónde vas y por qué te vas tan de repente. Algunos enviaron buenos deseos, otros no. Hubo unos cuantos mensajes cargados de culpa, sobre todo de familiares mayores, sobre cómo la familia debe permanecer unida y cómo estaba actuando de manera imprudente. Los ignoré. Nunca habían luchado por mí antes. ¿Por qué me iba a importar lo que pensaran ahora? Más allá de eso, no los conocía. Mis padres finalmente se enteraron de lo que había pasado. No sé cómo. Tal vez Ethan Parker les dijo. Tal vez algún familiar se lo contó. No importaba, porque hubo otro golpe en la puerta. Otro intento patético de hacerme cambiar de opinión. Ni siquiera abrí.
Solo me quedé junto a la ventana, viéndolos golpear, esperar, tener esperanza. Finalmente, se fueron. Así como yo lo haría para siempre. Cuando llegó el camión de mudanza, no estaba nerviosa ni triste. Solo me sentía más ligera. Ya no cargaba con el peso de las expectativas de los demás. No estaba mirando por encima del hombro, esperando una aprobación que nunca llegaría. Era libre. Y eso era más valioso que cualquier cosa que pudieran haberme dejado en un testamento. Apenas me había instalado en mi nueva casa cuando recibí el mensaje. Era de Ethan Parker. Por un segundo, consideré ignorarlo. La esposa de Ethan Parker estaba esperando un bebé, y nuestros padres habían llegado a su puerta con las maletas hechas. Estaban vendiendo su casa. No tenían plan de respaldo ni ahorros. Esperaban que Ethan Parker los acogiera. Después de todo, él era su hijo dorado, a quien le habían dado todo y por quien habían reescrito su testamento, la persona que había prometido cuidar de ellos. Sin embargo, Ethan Parker ya no era el hijo obediente que habían imaginado. Tenía una esposa, un bebé en camino y sus propias responsabilidades. De repente, el peso de sus expectativas era demasiado para soportar. No pidió ayuda directamente, pero su mensaje estaba lleno de frustración y un intento apenas disimulado de conseguir simpatía. Le estaban presionando, explicó. Se sentía abrumado. No estaba seguro de qué hacer. Casi me río. Pero no era mi problema. Nunca lo había sido. Así que le envié una respuesta simple: quería ser su único hijo. Ahora lo eres.